Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuevamente, hermanos, un saludo a todos juntos para continuar con este estudio sobre la oración en la iglesia primigenia y en la iglesia actual. Hoy abordaremos el sexto y último estudio de esta serie titulado La oración en los hogares de la iglesia primitiva y de la iglesia de hoy. Cuando digo primitiva o primigenia me estoy refiriendo a la primera iglesia en el libro de los Hechos, la primera iglesia cristiana en el libro de los Hechos. Quiero agradecer realmente por su constancia para aprender de la palabra de Dios sobre este tema en toda esta serie que he compartido con ustedes. Sobre todo hoy día cuando vivimos momentos de angustia y hace falta entender que en todo tiempo el Señor está atento para responder a nuestras plegarias. Este estudio utiliza la versión de Reina Valera 1960 y también toca otras versiones o traducciones para aclarar un poco más la veracidad de la palabra de Dios. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo está motivando a la iglesia a una vida de devoción por Cristo, a una vida de devoción por Cristo. Pero lo está haciendo desde ese tiempo hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo hasta el momento en que el Señor Jesucristo venga en gloria. En este momento yo les invito a leer en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el versículo 2 y los versículos 46 y 47. Repito, les invito a que abran sus Biblias, espero tengan una allí y lean en el capítulo 2, libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer el versículo 2, pero también vamos a leer en ese mismo capítulo el versículo 46 y 47. Dice así la palabra del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este es uno de los hechos, uno de los versículos que vamos a tomar en consideración como base para este interesante estudio. El segundo que les pedí que también vamos a ver, a leer, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Estos son los versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Me voy a detener allí para aclarar algo. El templo era una estructura judía, un edificio hecho por los judíos para la adoración de los hebreos. No se refiere a un edificio construido para una iglesia o para la iglesia cristiana en ese momento. Así que los cristianos iban a adorar, a orar en ese lugar cada día, cada día. Se hacían cita en el templo. Recordemos que aquellos cristianos les tenían como una secta de los judíos ahora. Recordemos que ellos eran hebreos, eran judíos convertidos al cristianismo. Ok, ahora vamos a continuar leyendo el resto del versículo. El resto del versículo. Acabamos de leer y perseverando unánimes cada día en el templo, y sigue diciendo, y partiendo el pan en casa
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2, 46, 47. Estos son los dos versículos con los que vamos a trabajar básicamente. ¿Ok? Las familias de la iglesia primitiva vivieron en su época exactamente como en la iglesia de hoy. Tal como vivimos nosotros en nuestra época, ellos vivieron en su época, exactamente. Cada iglesia en su tiempo, en su época correspondiente. Pero la iglesia primitiva se aferró a la oración para poder enfrentar las situaciones que en aquel momento estaban afrontando y que ya hemos visto en los videos anteriores del 1 al 5, cómo ellos utilizaron la oración para afrontar cada una de las necesidades que tenían. Y cuando digo que ellos vivieron en su época como vivimos nosotros, son situaciones similares las que estamos viviendo. Las mismas cosas que la iglesia primitiva vivió, las vivimos hoy en día las iglesias desde su nacimiento. Así que tenemos que utilizar exactamente la oración como ellos lo hicieron. Exactamente. No de otra manera. Dios hoy en día nos presenta muchas oportunidades para realizar nuestros sueños. Hoy en día Dios nos está dando muchas oportunidades para que nosotros realicemos nuestros sueños o alcanzar nuestras metas, como dice aquí. Alcanzar las metas en la vida. ¿Cuáles metas? Bueno, metas como estudiar profesionalmente, ir al seminario para prepararnos o al instituto bíblico, viajar, hacer deporte a nivel profesional, pasar tiempo importante en campamentos, conformar un matrimonio, etcétera. Pero miren, debido a la pandemia del COVID-19, se han minimizado estas oportunidades. A pesar de que muchas de estas cosas son objetivos que involucran a la familia, repito, con la aparición de esta pandemia que nos ha encerrado desde enero de 2020, todo cambió repentinamente. Esta situación de confinamiento parecería en momentos que desapareciera, pero no es así. La pandemia continúa. Ahora está la variante Omicron y se están cerrando las oportunidades para todo lo que habíamos planeado hacer. Tal vez ahora nuestros planes a futuro se van a centrar más en actividades cotidianas, tales como comer en familia, compartir en familia, jugar con los hijos, etcétera. O sea, realizar actividades que vislumbren un camino que nos lleva a algo mejor. Eso mejor que nos lleva a ese camino es a tener con nuestros hijos, con nuestra familia, con la esposa, ¿verdad? Prioridades. O sea, a tener prioridades con la familia y a tener la familia como prioridad, naturalmente. Alcanzar metas en la vida. La pandemia nos detiene. Los planes para futuro ya son diferentes y tenemos que cambiarlos porque todo ha cambiado. Pero la familia sigue siendo y está allí y tenemos que cuidarla, protegerla y tenemos que alimentarla en todo sentido. También aquí en este aspecto de la familia, el mandato de Jesús interviene. El mandato de Jesús está vigente y es posible de obedecer. No es imposible de obedecer. Jesucristo dejó a su iglesia un mandato. Ese mandato fue la misión de hacer discípulos. La misión de hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Recuerdan ese pasaje? Ese pasaje bíblico se encuentra en Mateo 28, 19 y 20.
Todos lo hemos escuchado. Muchos sermones, muchos estudios, mucho se ha hablado sobre este pasaje. Y repito, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, escuchen bien, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo que sigamos haciendo discípulos. Ahora tendrá que ser a través de otros medios, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través del teléfono. Busquemos la manera de hacerlo. Probablemente nos podemos reunir con alguna persona citándonos a un parque, a un lugar abierto y teniendo la separación correcta entre uno y el otro y usar la mascarilla. Pero el Señor dice que en ese mismo momento, si lo estamos haciendo con quien sea, Él estará con nosotros. Él estará con nosotros, no nos va a dejar hacer la tarea solo. Vamos a aprovechar estos tiempos. Vamos a aprovechar estos tiempos. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a aprovechar este pasaje en estos tiempos. Porque, hermanos míos, eh, todo, todo esto que hemos dicho envuelve a la totalidad de la familia. Todo. Los planes que no se pudieron hacer, los planes que podemos hacer, la misión de hacer discípulos y de tener nuestra familia como nuestros primeros discípulos es importante. Tengamos a nuestra familia como nuestros primeros discípulos porque están allí con nosotros, pero a la vez también usemos los medios que tenemos a nuestra mano, ¿verdad? Para hacer estos discípulos. Estos tiempos son para compartir con nuestros hijos, compartir con nuestro cónyuge, con alguien más que viva con nosotros en nuestro círculo familiar, en nuestro núcleo familiar. Eh, hagámoslo, porque es verdadera e importante. Una de las actividades debe ser el tiempo devocional familiar. Una de esas actividades que podemos hacer con nuestra familia es el tiempo devocional familiar, lo cual produce gran satisfacción para realizar todos los demás. Ahí hay una pequeña caricatura de una familia con mucha felicidad metida por la cuarentena en su casa o simplemente no saliendo a buscar contagiarse fuera, sino a compartir cada día en ese grupo familiar un culto, un altar, como algunos otros le dicen, con la familia. La iglesia de hoy debe aprovechar y debe motivar la iglesia en este tiempo a los padres de familia de cada iglesia local a usar sus hogares como centros para la oración y el estudio de la palabra de Dios. Primero como grupo familiar, segundo como células o como grupos de crecimiento, como muchas iglesias le llaman, grupos pequeños. Usar las redes sociales y hacer reuniones online a través de ellas. Hay oportunidad de hacerlo. Hay oportunidad de que a través de las redes sociales nos podamos reunir solo para orar y está bien. Y seguramente otras personas que no son de nuestra iglesia pero están en otros lugares o han tenido que ir a otros sitios pueden reunirse con nosotros a orar en grupos pequeños a través del WhatsApp, a través del Facebook y compartir el evangelio con ellos. La iglesia debe preocuparse, la iglesia debe entrenarse para esto, para trabajar en este escenario que cambió totalmente nuestro sistema de vida. Eso es importante. No debemos olvidar eso. Y debemos buscar inclusive a las personas para que nos entrenen, para que nos den entrenamiento a las iglesias, para entrenar a las iglesias que no saben cómo utilizar estos medios de internet para usarlos con efectividad y ver el crecimiento. Saben, cuando hemos predicado por internet,
cuando hemos predicado por Facebook, cuando hemos utilizado las redes sociales para eso, cada domingo, sobre todo en el año 2020, cuando la crisis comenzó con mucha fuerza y no nos reunimos casi todo el tiempo por un año, era impresionante ver cómo desde otros países veían nuestras predicaciones y nuestros servicios. Iglesias pasaban sus servicios completos. Yo recuerdo haber trabajado en ese tiempo con una iglesia, Jesucristo el Buen Pastor, Jesús el Buen Pastor de la ciudad de Pelan en Alabama, en Birmingham. Y yo veía luego en la semana en el Facebook y veía como muchas personas, 300 personas, 300 visualizaciones, un poco más, un poco menos, tenían los servicios que hacíamos con predicación y todo. Era interesante ver cómo la gente se reunía para vernos desde otros lugares, no solamente de Estados Unidos, no solamente de la ciudad de Birmingham donde estábamos, sino también de muchas partes del mundo. Continuemos, hermanos, continuemos y vamos a hablar por qué. Vamos a hablar la razón, por qué tener que hacer esto, por qué tener que orar en los hogares, por qué la iglesia primitiva o primigenia lo hacía. Y la iglesia lo hacía y la iglesia de hoy lo debe hacer porque la oración es una parte importante en la vida de los hogares de la iglesia. Lo fue en aquel tiempo y lo sigue siendo hoy. Recordemos cuál fue el título que el Señor Jesucristo le dio al Padre en la oración modelo. No es que la oración modelo se llame así, fue el título que Jesús le dio al Padre. Él nos dijo que oráramos diciéndole a Él, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, que nosotros llamáramos a nuestro Dios Padre nuestro. Importante. Qué importante es esto, Padre nuestro. Así cada creyente debe llamarle. Él era el Padre de Jesús y como éramos sus hermanos o somos sus hermanos también, los hermanos de Jesús, Dios nos ha adoptado. Él es el Hijo unigénito, único engendrado, y nosotros los que hemos venido con fe a la familia de Dios, le tenemos a Él también como nuestro Padre. Pablo llamaría más tarde a todo creyente, le llamaría familia de fe. Familia de fe. Porque Dios es el Padre de la familia de la fe, de la iglesia en general, de la familia de Dios, de su iglesia y también de los hogares de su iglesia. Es el Padre de los hogares en la iglesia. Es probable que en algunas casas la figura del padre no esté o la figura de la madre no esté, pero hay un Padre que siempre va a estar, el Señor, el Dios Padre, el Dios Padre. Esa figura del lenguaje y el nombre de Padre es la primera persona de la Trinidad. Se originó en el ideal familiar del judaísmo. Una familia con padres cariñosos, con padres fuertes, con padres que cuidaban a sus hijos, con hijos que eran leales y representativos de una crianza paternal. ¿Por qué? Porque los padres de familia representaban y hoy día también representan esa figura del Dios Padre. Así es. Así que la oración es una parte importante en la vida de los hogares de la iglesia, porque ahí está presente nuestro Padre. Cuando oramos en grupo familiar, cuando participamos en grupo familiar de la oración y nos comunicamos con Dios cada día en el altar familiar. Cada padre
Cada líder de hogar representa al Dios Padre en su casa. Pero también en segundo lugar, las familias fueron importantes en la formación y el fortalecimiento de las primeras iglesias que vemos en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia. Y en la historia de la iglesia. Fueron importantes. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo llena a los primeros integrantes de la iglesia cristiana en el hogar de una familia, la familia de Juan Marcos. La familia de Juan Marcos. En esta oportunidad, en este hogar de la familia de Juan Marcos, él se presentó. Recuerden lo que leímos hace un momento en Hechos 2:2 y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la vivienda donde estaban sentados. Además, hermanos míos, dice que los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en casas donde se oraba y se enseñaba. Dice el versículo 42 del capítulo 5. Y perseverando unánimes, recuerden que dijimos lo de la estructura, se reunían cada día en el templo y partían el pan en casa y comían juntos con sencillez. El lugar de los primeros que los primeros cristianos usaban normalmente para reunirse, no era otro que un hogar, no era un templo, era un hogar. No era otro más que un hogar. Y podemos ver eso en estos pasajes siguientes. Vamos a llegar a esto, donde se reunían las iglesias. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios algunos tips importantes, que en cuanto a Saulo, Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? En cuanto a Saulo, asolaba, perseguía a la iglesia, entrando por las casas, dice Hechos capítulo 8, versículo 3, entrando por las casas, entregaba a la gente, trayendo hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel. Así dice, Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas, porque ahí se reunían, porque ahí estaban. Él sabía que los iba a encontrar allí, era la costumbre, era el ideal de la iglesia primitiva. Probable que esto se refiere a esa irrupción, porque ahí se reunían. Otra referencia que se menciona en el Nuevo Testamento es la del hogar de Priscila y de Aquila. El Pablo dice en un pasaje en Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5, Romanos 16, 3 al 5, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia en su casa. Fíjense, a la iglesia en su casa, la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Y esto lo está escribiendo Pablo, el mismo Saulo que persiguió a la iglesia, que asolaba a la iglesia, que metía preso en cárceles a los padres de familia. Hombres, mujeres, iban a la cárcel por su mano. Después Dios, Jesucristo, le aparece en el camino y le dice aquellas palabras: ¿por qué me persigues? Él comprende. Él se convierte a Jesús más adelante. No vamos a contar esta historia, no viene al caso en este momento, pero ustedes la saben, muchos de ustedes la saben. ¿Ok? Las iglesias
Las iglesias se reunían en las casas. En las casas, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, decía en otro pasaje, en 1 Corintios 16, 19, Pablo dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Así le escribió en 1 Corintios, si lo pueden buscar ustedes, primera carta de Pablo a los Corintios 16, 19. Capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Hay otro pasaje que dice, saluda a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. A Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Ese es Colosenses 4, versículo 15. Hay otras citas más que están en Filemón, capítulo 1, versículo 3. Filemón, versículo 1 al 3, en un solo capítulo. Filemón, versículos 1 al 3. Y segunda de Juan, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. La conversión, otro aspecto importante de este tema es la conversión al cristianismo. A menudo tenía lugar en conjuntos familiares. La gente se reunía en las casas y hubo conversiones. Tenemos dos versículos bíblicos aquí importantes. Uno está en Lucas, antes de que la iglesia se formara. Una experiencia de Zaqueo y del Señor Jesucristo. Allí en Lucas, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación llegó a esa casa justamente por el hecho de que Zaqueo abrió sus puertas para el Señor Jesús. Abre las puertas tú también para Jesús en tu casa. Primero con tu familia. Empieza con tu familia y luego cuando las cosas mejoren o a través de las redes, ¿verdad? En alguna oportunidad por una vez por semana, reúne también a tus vecinos, a tus amigos, a otros hermanos de la iglesia. Hay otros ejemplos como la familia de Cornelio, ¿verdad? Y su hogar, donde hubo conversiones, donde hubo bautizos, con visiones extraordinarias por parte de Pedro. Hechos 10, 47 al 48. También tenemos otro ejemplo como es el del carcelero de Filipo. La familia del carcelero de Filipo vino a los pies de Jesús también en su hogar, en su casa. Los hogares han sido con frecuencia los lugares de reunión para la iglesia local. Hay otros pasajes en Romanos 16:5 y Filemón capítulo 2. Pueden buscar, Filemón versículo 2, pueden buscar en su Biblia esos pasajes. Entonces, si todo esto es en el pasado, si todo esto ocurrió en el pasado, ¿qué en el día de hoy? ¿Qué en el día de hoy? Hermanos, amigos, las iglesias locales cristianas hoy tienen el control de los hogares. Hoy la iglesia local cristiana, las iglesias locales de cualquier denominación, hoy tienen el control de los hogares. El lugar en la iglesia hoy tiene aún, repito, más control que cualquier autoridad o poder civil que se pueda encontrar en el mundo. Cualquier control, no importa, sobre el curso de este mundo siempre la iglesia va a tener más control en los hogares si los hogares abren la puerta a la iglesia, abren la puerta para que la comunidad conozca a Jesús, abren la puerta para que sus hijos se llenen mucho más del Evangelio de Jesucristo. Cualquier oración espiritual en el nombre de Jesús lleva, hermanos míos, una tremenda autoridad, El nombre de Jesús es la autoridad.
Jesús nos está dando su autoridad. Dios nos está dando su autoridad en Jesús, en el nombre de Jesús, para que nuestra oración pueda tener ese poder en nuestras comunidades, en nuestros hogares. Use la oración en su hogar cada día. Usted en su vida devocional con su familia, reuniéndose por semanas, una vez por semana o todos los días. Recuerdo que cuando mi esposa y yo teníamos todos nuestros 5 hijos juntos en nuestra casa, desde ese tiempo que estaban pequeños hasta hoy, nosotros manteníamos a los niños en oración todos los días. Se dormían algunos en la noche ya. Algunos querían orar primero para poderse dormir y se dormían todos en nuestra cama. Teníamos que luego irlos llamando para que se pasaran a su cuarto. Es precioso, hermano. La obra de Dios y el avance del reino está en las manos de la iglesia y en los hogares. Eso es básico. Eso es básico. El avance del reino está en las manos de la iglesia y en los hogares de la iglesia. Y en los hogares de la iglesia. Eso es así. Pero esto es importante porque estamos apuntando a lo que se llama el culto familiar o el altar familiar. ¿Ok? ¿Y cuál es el propósito de este culto en el hogar? ¿Cuál es el propósito? Tiene que haber un propósito, tiene que haber un objetivo, tenemos que organizar las cosas correctamente para que esto funcione. Porque esto le funcionó a la iglesia primigenia, ahora nos tiene que funcionar a nosotros. El propósito del culto familiar es que el lugar y la iglesia hoy en día tiene más control para adorar, tiene más control para adorar a nuestro Creador, al Padre Celestial. Juntos adoramos mucho más. Juntos adoramos mucho más. Tenemos ese control, podemos hacer que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos estén bajo el poder de la oración y de la palabra de Dios, atentos y aprendiendo. Y si lo hacemos así, cada vez va a ser más el deseo de todos poder llegar a tener ese tiempo. Un tiempo especial, un tiempo especial de comunión con Dios. Un tiempo especial de comunión con Dios. Un tiempo especial de comunión con Dios que fortalece los lazos familiares. Esos son los propósitos, los 3 primeros propósitos. Juntos adorar, juntos tener un tiempo especial de comunión y juntos fortalecer los lazos familiares. Es importante, pero también juntos vamos a solicitar la ayuda de Dios para el diario vivir a través de nuestras plegarias. Juntos vamos a interceder unos por otros, no solamente en la familia nuclear. Hablaremos también y pediremos por nuestros otros familiares, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros vecinos, por la comunidad, por nuestro país. Esto es importante. Pero uno de los propósitos, o yo creo que un propósito particular muy importante, es que esto nos va a ayudar a formar el hábito devocional con Dios a diario. Cuando los hijos crezcan, ellos van a tener ese tiempo. Ellos van a respetar ese tiempo aun cuando estén en lugares lejanos. Es importante. Pero no solamente estos propósitos se van a dar, también se van a dar bendiciones. También Dios nos va a bendecir justamente por haberle dado paso a esto que es tan importante. Van a haber bendiciones y van a haber resultados de poner en práctica este culto, este altar familiar, estas reuniones en nuestro hogar. En primer lugar, la bendición de Dios va a estar siempre sobre nuestra familia. En Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 al 26 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres,
y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite. Interesante. Ese es Deuteronomio 7, 12, 26. El Señor va a bendecir nuestras vidas grandemente. Con su misericordia va a guardar sus acuerdos con nosotros, sus hijos, la iglesia. Va a bendecirnos física y espiritualmente. Pero también, y voy a repetir algo que dije anteriormente, como resultado va a crearse el hábito de adorar a Dios. El hábito de adorar a Dios. También se formará el mejor modelo en tus niños para seguir. Y también no solamente en tus niños. En tus niños no solamente tú vas a formar el mejor modelo para que ellos lo sigan, sino que también lo vas a formar para que otros, tus vecinos, tus hermanos en Cristo lo sigan. Pueden leer esa cita. Ustedes tienen en sus manos una hoja con todos estos datos. Ustedes pueden seguirlo en familia. También esto va a facilitar una mejor comunicación entre los miembros de tu familia. Esto va a facilitarlo. Va a estimular a tus hijos a un amor espiritual. Va a estimular a tus hijos a un amor espiritual. Dice Colosenses 3, 1 al 4. Me adelanté un poco. Pero este amor por lo espiritual, es importante. Que tus hijos no solamente amen las cosas materiales, sino que también tengan en consideración las cosas espirituales como mucho mayor que las cosas materiales. Y bueno, como dije, además de facilitar una mayor comunicación entre los miembros de la familia, también esto va a permitir la posibilidad de tener experiencias cristianas dentro de la familia. Van a haber oraciones respondidas por Dios. Van a haber asperezas limadas entre los miembros familiares. Van a haber muchas cosas interesantes que Dios va a ir haciendo. Milagros, señales, cosas que van a ocurrir en el seno familiar y ustedes van a quedarse asombrados. Van a quedarse asombrados de ver cómo Dios empieza a responder cuando sus hijos oran por alguien, cuando los niños están orando por alguna otra persona fuera del hogar, por la iglesia, etcétera. También va a permitir la posibilidad de tener la práctica del perdón, la práctica de la gracia. Van a tener la práctica del poder, de la fe, del amor que viene de Dios. Del amor que viene de Dios. Es importante todo esto. Es muy importante. Es muy importante, hermanos míos. Pero hay recursos y quiero decirles que estos recursos se encuentran su iglesia los tiene en su mano, o si no, ahí mismo en la página web donde ustedes bajaron este estudio, la palabra de verdad.net, donde están todos estos estudios. También están allí, ustedes pueden tener gratuitamente, pueden bajar estos recursos y hay muchas ideas que pueden estar allí. Entre los recursos que nuestro Ministerio de Mantequilla y Miel ofrece en esta página de la palabra de verdad, está una guía de ideas sobre cómo realizar el culto en el hogar con la familia y un ejemplo para desarrollar un estudio bíblico familiar. Usted puede bajar todos estos recursos en forma gratuita, como les dije, y adaptarlos según sea su conveniencia y reproducirlos, pero no los venda. Solo yo le pido, mire, no se comercialice con esto. Cada quien, si no tienen los recursos, cada quien puede bajarlos, imprimirlos en su casa o llevarlos a imprimir a la farmacia o al Walmart donde puedan y que se mantenga también el crédito de nuestro ministerio. Como ya lo dice cada una de estos estudios, que debe mantenerse el crédito del ministerio.
Hay una cantidad de cosas importantes que usted puede tener y disfrutar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar en este instante. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio de todo esta serie sobre la oración que hemos tenido, que terminamos con este estudio por ahora. Digo yo por ahora porque sí, hay mucho más que aprender de lo que hizo la iglesia primitiva y de lo que podemos hacer nosotros, no solamente con la oración, sino con el trabajo misionero, con la plantación de iglesia, con muchas otras cosas, el trato en la familia, los ejemplos en el matrimonio, el sacrificio del cristiano para compartir y llevar adelante el reino de Dios. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, porque has bendecido nuestra vida. Nos has dado, Padre amado, tu paz, nos has dado tu amor, nos has dado tu voluntad, nos has dado tus recursos, nos has dado tu poder, tu gracia y sobre todo la oración para poder estar cerca de ti. Gracias por este grupo, bien, no sé, un grupo pequeño, una célula, una familia, una persona, una iglesia que ha estado aprovechando estos recursos. Te alabamos, te damos gracias desde todo lo profundo de nuestro corazón, para que tú, Padre de la Gloria, nos sigas ayudando y sigas ayudando a este ministerio Mantequilla y Miel a seguir adelante para bendecir a través de la palabra de verdad.net y mantequillaymiel.com. Ayúdanos, oh Dios, para poder seguir siendo de beneficio para nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahí tienen en pantalla algo importante. Y que Dios les bendiga. Todos ustedes son maravillosos. Y agradezco a Dios por haber escuchado. Que Dios les guarde grandemente.